Bueno, ahora pues nos encontramos en el tema de sistemas de protección. Este pues es un conjunto general de técnicas que están dadas para que el trabajador tenga un frente a cualquier peligro o riesgo laboral, para que en este caso pues no se dé ninguna dificultad dentro de las actividades y además de eso pues que no suceda un incidente o accidente laboral, o sea, como quien dice, se llegue a materializar como tal un peligro. Estas pues tienen unas diferentes técnicas de protección individual y también colectiva, pues no solamente el hecho de utilizar los elementos de protección individual va a ser un uso correcto de los sistemas de protección, sino también otros anexos que van incluidos con unas acciones correctivas de control generales para cualquier actividad. Por tanto, pues tenemos una protección individual, pues en este caso viene siendo lo primero, que es elementos de protección personal o individual, y se tiene como objetivo proteger al trabajador, ya sea para un tipo físico, químico o biológico, dentro de cualquier actividad laboral que se está desarrollando. No es la cuestión de eliminar el accidente como tal, porque el riesgo va a estar presente, pero sí se busca, en este caso, eliminar o reducir la consecuencia frente a la persona, sea ya en un daño a la salud o un daño material a la empresa, para que en este caso, pues el trabajador no tenga ninguna consecuencia cuando se produce cualquier actividad que cause algún inconveniente o como tal algún suceso de otorgación a lo que tiene que ver en este caso a que haya un peligro de exposición. Frente a esto, pues lo que yo voy a constituir es unas técnicas de seguridad operativas que me generen mayor rentabilidad. Esta rentabilidad pues va en tiempo, dinero, protección y otras cosas. Porque es que también el hecho de que un trabajador tenga una incapacidad, pues eso también le afecta a la persona como tal que en este caso está ejecutando la labor, pues esto genera también algunos costes de dinero. Y no solamente eso, pues también va a ser una afectación como tal a la salud que usted puede tener como enfermedad sea corto, mediano o largo plazo. Lo que se busca es que el grado de protección que se tiene sea acorde a la disminución o mitigación, eliminación o lo que sea para el uso correcto de estos frente a cualquier incidente o accidente. Por tanto, pues también estos elementos de protección individual lo que buscan generalmente es que tampoco estos tengan una enfermedad laboral. Ten en cuenta que por lo más que sea una actividad mínima, pues también el riesgo está presente siempre. Para ello, pues también tenemos una protección colectiva y esto también está dada a un objeto simultáneo donde hay varios trabajadores que están expuestos a un simple riesgo. Supongamos en este caso los siguientes ejemplos: sistemas utilizados contra caídas de alturas que pueden ser barandillas, pasarelas, redes de seguridad, andamios, enrejados, cubrimientos de agujeros y demás cosas que se utiliza en el sector de la construcción. Por ejemplo, nada más un sistema normal de conducción del fluido, agua, lo que sea, como se ve en la imagen, también viene siendo una protección colectiva, pues porque esto me va a facilitar a mí como tal, que en caso de algún incidente o un incidente, pues vamos a obtener algunas objeciones como lo vemos ahí. Por ejemplo, que sucedió en cualquier caso un posible evento de ignición de llama. Pues en este caso tenemos los sistemas que van a ser, en este caso, el apagado del fuego, que viene siendo todo el sistema colectivo que se encuentra dentro de la empresa como rozamiento para apagar el mismo. Luego de esto, pues encontramos unos procedimientos de rescate y emergencias dentro de los cuales se dan ciertas características dentro de las empresas, no solamente de manera privada, sino también pública, como por ejemplo puede ser la Cruz Roja, bomberos, la misma fuerza pública como es la policía y demás que encontremos. Para esto, pues identificamos lo primero, que tenemos algunas amenazas catastróficas de manera geológica, como lo que tiene que ver movimientos del suelo, por ejemplo un sismo, hidrometeorológicas, como lo que tiene que ver huracanes, tormentas, tecnológicas, donde en este caso la tecnología nos va a afectar cuando tenemos algunos daños frente a algunos procesos o demás cosas que no se pueden controlar, que ahí es donde encontramos en este caso funciones o puntos clave de los equipos sociales, como en este caso puede ser una manifestación, sanitarias, referentes en este caso por ejemplo a una pandemia, antrópicas que están dadas por el ser humano como generar incendios, deforestación, astrofísicas que en este caso ya tienen que ver en lo que viene por fuera del planeta Tierra y demás que encontremos ahí. Todas estas amenazas catastróficas pues las encontramos como un riesgo dado a lo que tiene que ver la parte ambiental.
y también lo que tiene que ver en este caso a un medio natural. A su vez, pues tenemos unos riesgos locativos específicos que ya son áreas de trabajo, por ejemplo, un derrame, un incendio, un corto, una inundación, una generación de una obra pública que me genere algún riesgo, entornos donde los trabajadores pueden sufrir algún accidente y algunos, por ejemplo, accidentes de tránsito. Estos se les llama locativos porque están asociados a algún entorno en específico donde se determinan estas actividades frecuentemente o diariamente. También están acordes al panorama de riesgos y pues este panorama de riesgos me determina qué se da en cada área de trabajo y qué es lo que puede suceder. Y también acorde al resultado de la carencia de prevención. Todo esto sucede porque no hay un método de prevención que en este caso elimine o minimice esta labor de consecuencia de exposición al riesgo o al peligro y pues esto es lo que causa que surja un incidente, accidente o enfermedad laboral. Luego paso al estado de vulnerabilidad y este estado de vulnerabilidad lo que me refiere a mí es seguridad o si hay vulnerabilidad para que no se cumpla la seguridad respecto a un daño a la salud o también a la empresa en diferentes consecuencias. Física, si lo suponemos a un daño, lo que tiene que ver en este caso a la salud, una laceración o una cortadura. Por ejemplo, el daño ambiental, en este caso, usar materiales de más o de los desechos o residuos peligrosos. Estructural, referente a lo que tiene que ver toda la forma de cómo está implementada la empresa y no solamente dada eso, sino también sus instalaciones. Funcional, en cómo se da todo lo que tiene que ver la forma organizacional de la empresa. Económica, cuando hablo para tal caso en dinero, cuando no puedo cumplir las exigencias de mi personal en la forma laboral o en cómo mantener mi empresa. Étnica cultural, cuando me refiero en este caso, por ejemplo, a la parte indígena, que en este caso son un pro o un pero que se tiene como tal para la asignación de la protección de estos mismos y también para la contratación, pues esto es una parte o un déficit que se tiene entre los proyectos, puesto que cuando se genera una contratación a un indígena, pues tiene que también tomarse que este tiene unos derechos por sí que lo hacen diferente a un ciudadano colombiano. La parte social, en este caso, que es la que afecta también las decisiones o en este caso la manera en cómo se dan las objeciones políticas. La geográfica, pues la geográfica se refiere en los estados en los que yo me encuentro acorde al área o el lugar en el que se encuentre una empresa o proyecto. No es lo mismo hablar de un lugar donde no hay montañas, no es lo mismo hablar de un lugar donde hay llanura, no es lo mismo un lugar donde hay agua o mar o lo que sea, pues esto también difiere en las características que sea vulnerable para realizar también un proyecto. La política influye mucho, pues en este caso la división política que se da también por los lugares territoriales afecta mucho a lo que tiene que ver los proyectos. Y la parte educacional, pues lo que es referente a la formación y capacitación que se da a las personas o el trabajo. Que cuando nos referimos a mano de obra no calificada y también cuando nos referimos a mano de obra calificada para las diferentes funciones o lo que tiene que ver como tal, en este caso a la capacitación de cada trabajador o el estudio del trabajador también. Luego pues encontramos dos tipos, en este caso de respuesta de la brigada de emergencia, y esto pues tiene eventos adversos. Por ejemplo, una demanda hospitalaria, eventos colaterales que pueden suceder, heridos, muertos, atrapados, desaparecidos, especulación, damnificados, afectación comunitaria, daños de líneas vitales, viviendas, impacto psicológico, comunidad aislada, pérdidas económicas, producción afectada. Y pues esto ha estado tanto para la parte pública o privada, sea de cualquier proyecto o también de la misma comunidad. Frente a esto, pues cuando hablamos de emergencia, los recursos empresariales tienen que ser suficientes. En algunas ocasiones no se da esto y esto es lo que genera que hayan eventos adversos también cuando en este caso sucede. Lo otro es que se supera la capacidad de respuesta local y de recuperación, entonces por tanto se requiere apoyo externo. Esto es cuando ya hay un desastre general para toda la comunidad o un lugar determinado. Supongamos por este caso un tsunami, un terremoto, un sismo o algo, que no solamente va a afectar internamente, sino también externamente a cualquier población. Luego, hablamos de que este grupo de brigada de emergencia siempre tiene que estar dispuesto a una intervención de crisis y tiene que contar con conocimientos, destrezas y entrenamientos, con los equipos adecuados que se les da de dotación para su protección y también los elementos individuales que con ellos cuentan
para poder prestar el servicio como tal. Lo que sí se tiene en tal es que su misión supera los linderos empresariales, no solamente tiene que ser para la empresa, sino también fuera de la empresa. Pues porque esto también hace que tengan un compromiso social y pues se genere un esquema de seguridad integral al ciudadano. La idea de la respuesta a la brigada de emergencia es que tal se le preste el servicio adecuado como primer correspondiente a las personas. En la empresa, en el caso de algunos rescates, y por fuera, cuando en este caso se evita para alguna emergencia o algún desastre que se tenga como tal. Por tanto, pues la brigada de emergencia salvaguarda la integridad física y psicológica de cualquier ser humano, ya sea en el entorno laboral, en el comunitario y en el mismo familiar. Y entra a su condición de primer correspondiente porque es el que hace el llamado de atención inmediata a la urgencia que se tenga. Además, pues este es un equipo que siempre tiene que estar trabajado y organizado frente a los diferentes procesos o desarrollos de cómo se van dando las eventualidades de emergencia. Tiene que estar muy capacitado, entrenado y dotado acorde según a la característica de la emergencia y a la necesidad que también tiene o ya sea la empresa como tal o por fuera a la parte de la comunidad que es el entorno social, porque esta tiene que estar en este caso disponible en cualquier momento que se dé una emergencia como primer correspondiente para atender los eventos adversos de la comunidad. Y pues en este caso prima también lo que es las prioridades que se tienen para la prestación de estos mismos frente a lo que tiene que ver el riesgo que tenga o la gravedad de la persona como esté afectada frente a la emergencia o en el evento adverso que ha sucedido. Para ello tenemos como tal un desarrollo histórico y pues este desarrollo histórico se ha dado desde hace muchos años. Lo primero que se generó en esto fue para 1912 en Europa una organización de departamentos de bomberos privados e industriales. Pues estos estaban capacitados como tal para ciertas funciones de ahí y de ahí en este caso generan los bomberos, en este caso para la parte comunitaria también. Luego en 1941 en la Segunda Guerra Mundial, pues hubo una defensa de intereses industriales, que esto también dio a la creación de diferentes grupos de emergencia. En 1949, después de esto, pues se genera el Código Sustantivo del Trabajo, que fue la Ley 50, que aquí es donde empieza a generarse todo lo que tiene que ver con lo de salud y seguridad en el trabajo también, y los intereses también que sean colaterales al manejo que se le da al ámbito laboral. Luego en 1989 el decreto 919 del mismo en el Sistema Nacional para Prevención y Atención de Desastres en Colombia, lo que nos lleva a facilitar en este caso cómo se da territorialmente también el desastre frente a lo que es el entorno social, que es en el pueblo, y por otro lado también en cómo se da para las empresas, que es donde inicia todo lo que tiene que ver a partir de la ley de 100 de 1993 para el Sistema Nacional de Salud. Y esto pues genera que se dé el decreto 1295 del 97 que es dado para el sistema de riesgos profesionales. Entonces aquí el sistema de riesgos profesionales entabla lo que tiene que ver como tal, todo lo referente a seguridad industrial, salud y seguridad en el trabajo que tenemos al día hoy o también lo que es salud ocupacional. Luego, en 1997, pues se da la ley 322 de 1997, donde se genera el Sistema Nacional de Bomberos y esto es lo que hace la continuidad a cualquier llamado de emergencia o desastre a partir, en este caso, del Sistema de Prevención y Atención de Desastres que se crea en Colombia. Luego, para 1999, se genera en Colombia la catástrofe del eje cafetero, que esto es lo que genera cómo generar en este caso o salvaguardar la vida de diferente manera y se van en este caso empezando a derogar normas que generen en este caso mejores atenciones de prevención frente a los desastres. Y en el 2000, ya en Pasto Nariño se organiza la Asociación Colombiana de Brigadas de Emergencia Empresaria, ASOBECOL, que es en este caso se entabla generalmente para obtener lo que llegamos hoy, en este caso frente a las brigadas de emergencia correspondientes a las diferentes áreas que vayan a atender cualquier desastre. Pues estos equipos encargados tienen una simple función acorde a lo que se da dentro de una emergencia o el desastre. No solamente la empresa va a contar internamente con esto, sino que externamente también se le tiene a la comunidad o a la sociedad lo mismo. Después pues se crean unas funciones generales y esto pues lo que se busca es salvaguardar la vida humana, mitigar los riesgos locativos y atender con prioridad los eventos adversos del entorno laboral, ambiental y social. De ser posible también proteger valores y bienes materiales y también participar del programa de ayuda mutua y otros sistemas nacionales interrelacionados con la responsabilidad social del individuo. Entonces, ¿qué sucede? La brigada siempre se va a preocupar por la vida del ser humano, va a mitigar también en este caso alguna manera de que los riesgos locativos disminuyan y pues además de esto de que disminuyan, también mirar que cuando esté ya sucedió el evento, también se mitiguen esto.
Luego pues se atienden los eventos que son de mayor causa laboral, ambiental y social, pues estos tienen un número que se determina por color o también que debe llamarse primero la atención. Luego cómo se protegen los valores o bienes materiales ya sea de la empresa o también de la comunidad. Y además, como hay un programa de ayuda mutua, esto se interrelaciona con la responsabilidad social de cada persona. Es decir, yo me preocupo no solamente por mí, sino también por las demás personas. Por ende, el grupo táctico que viene siendo el primer correspondiente, sea un grupo en general o una sola persona, debe tener la disponibilidad permanente. Sucedió, inmediatamente tiene que actuar. Y esto da a que la respuesta es inmediata, ya sea para una urgencia médica o una situación crítica de desastre. También hay una autoridad dentro de la empresa, entonces cuando hay una autoridad dentro de la empresa, esta es la que otorga lo que tiene que ver frente a cada actividad laboral. Entonces aquí empezamos a hablar de lo que también son las tareas de alto riesgo, conforme a que se establecen una con la otra y que para tal fin se lleve alguna manera evaluante de lo que tiene que ver las actividades o permanencia de lo que se va a favorecer. Entonces, frente a este tipo de emergencias, encontramos una que puede ser la evacuación, que se da en este caso para ciertos tipos de emergencias o también a lo que suceda en las áreas de trabajo. Lo primero es que se evacúe, pero además de esto, para realizar dicha evacuación se tiene que tener ya un plan de emergencia de evacuación, o sea, ya una ruta establecida. ¿Y qué es lo que se va a hacer? A esto le denominamos lo que puede ser un plan de contingencia en las empresas que ya tienen establecidos todos los concretos en derecho de qué, de realizar las actividades, tareas y en este caso los lineamientos correspondientes que deseen implementar para cada tipo de labor. Entonces, como decir, si hay incendio, este es el plan. Si hay en este caso algún deterioro, una fuga o algo, este es el plan. Si sucedió tal actividad, este es el plan. Entonces, cada plan acorde a su correspondiente accidente. Luego, pues se activan también las alarmas, que esto ya es un sistema, en este caso, de información para estar alerta y se retoma a dirigir la evacuación. También hay que coordinar actividades académicas, entrenamiento y simulacros, pues para que las personas no solamente que están encargadas de realizar este tipo de actividad como primer correspondiente, que es la brigada, lo hagan, sino que también los trabajadores se sepan cómo actuar frente a este tipo de situación. Luego, pues en el caso de algunos rescates, que tocaría hacerlos de manera inmediata, y también determinar cómo sean los sistemas de ecuaciones de manera general. Pues estos sistemas de ecuación, de comunicaciones, perdón, que se tienen, lo que me van a generar a mí es cómo actuar de manera rápida. Tengo otro que es la asistencia prehospitalaria, que da en este caso cuando una persona ya está afectada, en donde yo tengo que hacer estabilización, tengo que hacerle la inmovilización y transportar también a la respectiva persona que ya se encuentra lesionada frente a algún accidente. Tengo también que generar campañas preventivas. Para esto es que se dan en este caso dentro de la empresa las charlas de seguridad donde se editan también unas disposiciones frente a los diferentes tipos de riesgos que yo estoy expuesto. Tengo también que, aparte de que hay personas encargadas para esto, yo como trabajador entrar al programa de promoción y prevención, ya sea para mí como bien común o para los demás también. También tengo que acompañar y rehabilitar el proceso físico y psicológico de las personas que se encuentran, en este caso, en modo de alteración, que no pueden encontrar la calma o ya después del suceso, que han sido afectadas por cualquier tipo de acción o actividad que genere una emergencia o algún daño en ellas. Y el manejo de equipos de primeros auxilios tiene que ser óptimo, porque en este caso se da para ello que la persona tiene que estar completamente capacitada y formada y entrenada para este tipo de actos. Luego integra los equipos del triage prehospitalarios, que en este caso los va a necesitar para reanimación, una cosa o la otra que requiera acorde a cómo se encuentre lesionada la persona. También tengo el contraincendios, en este caso, que es disminuir el riesgo de incendio promocionando campañas de mitigación. Hay muchas maneras de evitarlo y pues también dentro de las empresas, en este caso la señalización no lo define. El mantenimiento preventivo de equipos, en este caso como lo son los sistemas de evacuación, el sistema de rozamiento de agua para apagar incendios y otros elementos de control de incendios también me van a generar a mí una respuesta rápida. El manejo de equipos durante emergencias debe ser óptimo y para esto el personal debe estar dado a su diferente punto de labor de lo que tiene que contar frente a su capacitación y entrenamiento que ha tenido. Y además de eso yo tengo que coordinar operaciones con entidades de apoyo externo en el caso que lo requiera, pues a veces es imposible controlar también todas estas actividades
y lo que buscamos como tal es mejorar estos correspondientes. Entonces, frente a eso, pues tengo una clase y nivel de brigada de emergencia integral. Una es interna, que es ya dentro de la empresa, que se evita uno normal, y otra que es permanente, que se esté realizando de manera constante, acorde a lo que yo voy a obtener frente a los diferentes tipos de tareas de alto riesgo que encuentro según la normatividad. Otra es la interdisciplinaria, donde van a actuar todos, en este caso, la manera en la que se va a realizar acorde al suceso de emergencia, y la otra es de manera voluntaria, cuando no hay una persona que en este caso se encuentre dentro de manera pública o privada para hacer la atención y yo cuente con los conocimientos o la capacitación o formación en este tipo para realizarla también. Por ejemplo, una manera voluntaria puede ser lo de la Cruz Roja, bomberos y entre otros. Frente a esto, la logística es muy importante, pues el sensor, por ejemplo, podemos tener un sensor de calor y humo, que en este caso se detecta el sensor, y una SPA, prende los aspersores. Tenemos un sistema de alarma, amplificación e iluminación en el caso de fallas electrónicas o energía, amplificación cuando no podemos comunicarnos con los demás y los sistemas de alarmas en caso de emergencia, como por ejemplo un simple sistema de alarmas contra robo. Tenemos equipos de primeros auxilios y EPHs que están disponibles en cualquier parte para una respuesta rápida frente a algún detalle o algún accidente que suceda. Equipo básico de rescate que también tenemos que tomarlo en cuenta entre las empresas para, en este caso, realizar la labor respectiva de manera inmediata en el caso que no lleguen los rescatistas pronto. Y el equipo de comunicación, que es una parte importante para yo en este caso activar mis planes de contingencia también dentro de una empresa. Esto pues me lleva también a que tengo que tener los elementos de protección personal y de seguridad adecuados. Un simple tapabocas, unos guantes, gasas, alcohol y demás cosas que yo voy a obtener también para mi protección y para los demás, que en este caso me eviten a mí realizar algo erróneo y que además de que sea algo erróneo también poder realizar mis primeros auxilios adecuados. También cuento con equipos especiales para las diferentes actividades económicas de la empresa, como por ejemplo un equipo de alturas para espacios confinados, caretas, mascarillas, trajes para lo que es la parte térmica, sea en frío o en calor, los radios de comunicación, los diferentes equipos, por ejemplo, para rescate de alturas, botas de un determinado material y esto, iluminación y demás equipos que yo vaya a necesitar ahí para prestar mi emergencia, para prestar mis servicios frente a una emergencia. Luego de esto, pues esto me define a mí llevar un programa empresarial de capacitación permanente e integral. Entonces yo tengo que tomar cursos de ARP, que en este caso, por ejemplo, de reanimación cardiopulmonar, una cosa a la otra, respiratoria, y estos tienen que ser específicos en determinados puntos y también algunos más avanzados para yo poder estar capacitado en el caso de la situación. Entrenamientos en campo en vía real para que en este caso sí se viva lo que se va a sentir y lo que puede suceder frente a una emergencia o un evento. Seminarios y talleres que me van a nutrir a mí de conocimientos y demás cosas frente a la situación o evento adverso referente a la misma que se da frente al suceso, pues todos los eventos son diferentes. Conferencias también para obtener más conocimientos y también los estudios profesionales y electivas. Estos estudios profesionales, por ejemplo, un auxiliar de enfermería, uno para auxilios, uno para alturas, uno para espacios confinados y eso. Y cuando se refiere a electivas es que es una profundización determinada frente a algún riesgo que voy a obtener yo entre un evento. Que una persona tiene una fractura, que una persona necesita reanimación cardiopulmonar, que una persona necesita, en este caso, entablillar una parte fracturada, cortaduras, en este caso saber mover un equipo, saber manipular cada equipo para primer auxilio y demás. Luego de esto, pues entra una capacitación integral donde voy a tener primeros auxilios, asistencia prehospitalaria e inyectología, que esto sea para los casos de los que estudian profesionales en salud, control de incendios estructurales, en este caso, por ejemplo, para bomberos, planes de emergencia, evacuación y contingencia que se entienden dentro de las mismas empresas y por fuera también para bomberos, Cruz Roja y la Policía Nacional. Análisis de vulnerabilidad, son análisis que se hacen a partir de matrices de riesgo, no solamente internas dentro de la empresa, sino también por fuera frente a lo que es el análisis de prevención y desastres que existe. El manejo de sustancias peligrosas, que hay capacitación también correcta para esto. Los radios de comunicación, que es un avance también de capacitación integral de cómo utilizarlos y cómo entablar códigos. Natación y rescate acuático, que es lo que tiene que ver con la capacitación en salvamento acuático. Encuentro una capacitación integral frente al rescate, en este caso en espacios colapsados,
y manejo de cuerdas también y escaleras, pues el respaldo en espacios colapsados me da que la infraestructura también me dificulte o no me facilite lo que yo tengo que realizar frente a mis actividades. Tengo también en este caso que el manejo de cuerdas y escaleras me ayuda también en este caso a remitir cuando yo tengo que usar una camilla, llevar o en este caso desplazar a ciertas personas cuando están lesionadas y yo no puedo en este caso por mis medios. También tengo la prevención de desastres que viene incluida de manera informativa o entre los planes de contingencia que se encuentran dentro de la empresa. Tripulaciones de ambulancia que deben estar dispuestas inmediatamente en el caso de que el accidente laboral o lo que sea el accidente del desastre sea muy grave para en este caso prestarle mejores condiciones de primeros auxilios y atender en este caso el llamado como primer correspondiente de una manera más adecuada. También el mantenimiento de equipos, sostenerlo, no solamente equipos básicos de elementos de protección individual o que están prestados para el primer auxilio, sino también equipos más avanzados que los requieren, en este caso en algún estado de llamado de emergencia o alerta mayor. Técnicas en salud ocupacional referentes a lo que tiene que ver el área industrial. Y manejo del triage, pues el manejo del triage referente a cómo voy a yo atender a las personas acorde a su nivel de lesión, ya sea por color, número o gravedad. También la administración y comando de incidentes determinado a ver cómo voy a actuar yo frente a estos para mejorar las condiciones de lo que tiene que ver nada más una estructura o las instalaciones en determinadas áreas y identificar también cartografía y el GPS. La cartografía es muy diferente dentro de estos tipos de emergencias porque esto me da a entender dónde yo tengo la posibilidad de enfrentar medios como por ejemplo un hospital cercano, mirar dónde va posible riesgo en caso de inundación, un incendio, una cosa que me ubique a mis salidas rápidas o rutas de evacuación y un simple GPS en el caso de ubicaciones cuando me encuentro en campo y no sé cómo dar una simple comunicación o dónde me encuentro para los procedimientos de rescate o en este caso lo que tiene que ver para la primera atención. Y con esto chicos terminamos la semana 3 de Seguridad Industrial 1 frente al espacio académico virtual. Estos son los temas que se tenía que ver esta semana. Los invito a revisar el material de estudio por favor para que lo estudien, lo revisen, le hagan una implementación de lo que tiene que ver acorde o adecuado a lo que se tienen dentro de los estudios para realizar el foro y también la tarea que se encuentra. Y además de esto, pues también que revisen los videos que se tienen dentro de las citaciones bibliográficas y que leen en este caso un desarrollo correcto a su examen o parcial final de la semana. Y con esto sería todo chicos, entonces aquí termina lo que es el curso virtual de Seguridad Industrial 1. Entonces, como tal chicos, los invito a revisar material para poder desarrollar su foro correctamente, sus tareas y su parcial. Entonces, con esto me despido y que tengan un buen día.